El año pasado, unos meses atrás, cuando estuve de vacaciones con mi familia y unos amigos, fue un tiempo muy especial. Pero cuando regresé, me sentía extraño, sentía cierta tristeza, sentía cierta nostalgia y no podía encontrar por qué. A mí me encanta trabajar y venir a la iglesia. Es para mí un deleite, a las oficinas y planear y hacer todo con la gente, pero no me hallaba. Por esa misma época tuve una consejería con un amigo y él me decía que había estado en un retiro de una semana y que al principio pensó: Dios mío, ¿yo qué voy a hacer toda una semana allá? Pero cuando regresó extrañaba estar allá. Y yo le dije: qué curioso, es lo mismo que me ha pasado. Yo también quiero como estar donde estaba. Y mi hija menor se sentía igual, Valentina. Y de pronto él me dijo: pero ¿sabes qué me dijo mi esposa? Que lo que yo extrañaba no era estar allá, sino que extrañaba la presencia que estaba allá, porque él había separado toda esa semana simplemente para estar solo con Dios. Y yo entendí por el Espíritu que era lo mismo que me estaba pasando. Yo extrañaba no el lugar, extrañaba que estuve como 15 días con mi esposa, con mis hijas, que todos los días hacíamos el devocional, que estábamos cerca, que disfrutábamos de la presencia de Dios y de estar conectados con nosotros, los unos con los otros. Cuando Cristo fue a la cruz y murió, no solamente fue salvación y perdón de pecados, la cortina, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso es importante, no fue de abajo arriba, fue de arriba abajo, dando a entender que ningún hombre la pudo romper. Fue Dios mismo el que la rompió. ¿Y qué significa esto? La cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Significa que ahora no había ninguna oposición para que cada persona, cada hijo de Dios pudiera entrar a la presencia de Dios y tener cercanía, comunión con Dios. Y por eso cuando en medio de los afanes y de todas las cosas importantes y las actividades que tenemos que hacer, empezamos a sentir tristeza, nostalgia, lo que está diciendo es un indicador de que necesitamos buscar la presencia de Dios. Fuimos hechos para tener comunión con Dios, para estar en su presencia, para adorarlo a Él. Y Jesús ya abrió ese camino cuando rompió el velo. Entonces, cuando sientas eso, esa nostalgia en medio de tus actividades, esa tristeza, como ese que no te hallas, ¿sabes qué es? Extrañas estar con Dios, extrañas la presencia de Dios. Y necesitamos buscar más la presencia de Dios. Mire, ¿cuántos sabemos que Dios es lo primero? Todos sabemos que Dios es lo primero. Pero ¿cuánto lo aplicamos? Es una verdad que todos conocemos, pero a veces nos como que enrolamos en tantas cosas que perdemos de vista lo que es lo primero. Uno como pastor le pasa, y trabajamos en la obra de Dios y en la casa de Dios, pero a veces hacemos tantas cosas que perdemos de vista la que es más importante. Y nos hemos vuelto muchas veces expertos en hacer eventos, cuando tenemos que volvernos expertos en la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que no sean importantes los eventos. Lo que quiero decir es que si estamos en la presencia de Dios, vamos a saber cuáles eventos hay que hacer. Necesitamos más de su presencia. Necesitamos verdaderos encuentros con Dios, porque en los encuentros con Dios es donde ocurre la verdadera transformación. Ninguna persona, nadie que se ha encontrado con Dios verdaderamente vuelve a ser igual. Nunca. Y cuando tú lees relatos bíblicos, la vida de Moisés, primero una zarza ardiendo, desde la zarza habla Dios, pero después en Éxodo 33, versículo 11 creo que es, dice que Dios, ojo, no que Moisés, que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como habla alguien con su amigo. Cuando ves el relato de la vida de Jacob, dice que Jacob se encontró con Dios y que puso el lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Y dice que estaba asombrado, que había visto cara a cara a Dios y seguía vivo. Gedeón, cuando Dios lo llama para derrotar a los madianitas, también se encuentra cara a cara con Dios y también se sorprende de que está vivo. Juan está en la isla de Patmos y se encuentra cara a cara con Dios y dice: cuando lo vi, yo caí como muerto a sus pies.
Ninguno de ellos volvió a ser el mismo en un encuentro cara a cara con Dios. Ahora, lo interesante es que nadie podía ver a Dios cara a cara y seguir con vida. Y los 4 seguían vivos. Literalmente no habían muerto, pero algo había muerto dentro de ellos. ¿Sabe qué había muerto dentro de ellos? Todo lo que no se parecía a Jesús. Porque cada vez que tienes un encuentro con Dios y estás en la presencia, Él quita todo lo que no se parece a Él. Un escultor en piedra famoso estaba tallando una imagen y un observador le preguntó: ¿qué estás tallando ahí? Y le dijo: un elefante. Y él le dijo: ¿y cómo haces? Eso es muy difícil. Le dijo: no, es sencillo. Lo único que tienes que hacer es quitar todo lo que no se parece al elefante. Y eso es lo que hace Dios. ¿Sabes por qué Dios no tiene que tallar la imagen de Jesús en ti? Porque ya la imagen está. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y lo único que hay que quitar es todo lo que no se parece a Dios. Y eso ocurre en la presencia. Eso ocurre cada que tienes un encuentro con Dios. Y lo mejor de todo es que Dios siempre quiere encontrarse contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dan un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué producen los encuentros con Dios? Voy a hablar de 4 cosas. Pueden haber más, pero lo primero que produce un encuentro con Dios, es arrepentimiento. Y cuando la gente se le habla de arrepentimiento, se asusta. Pero ¿sabes qué fue el primer mensaje de Juan el Bautista, precursor de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos. Pero la gente cree que arrepentimiento es juicio. ¿Y sabe algo? Arrepentimiento es un regalo de Dios. Porque nadie puede ser convencido de justicia, de pecado y de juicio a menos que el Espíritu Santo lo convenza. Entonces, cuando tú sientes ese dolor y ese arrepentimiento por hacer algo que es incorrecto delante de Dios, es un regalo que Dios te está dando. Arrepentimiento no es tristeza. Incluye tristeza, pero no es tristeza. Arrepentimiento es cuando te das cuenta que está mal y buscas la gracia de Dios para que cambie tu forma de pensar y tu forma de actuar. ¿Y por qué digo primero tu forma de pensar? Porque arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y no puedes cambiar tu forma de actuar hasta que cambies tu forma de pensar. Dios te muestra: esto está mal, esto está bien. Cambia la forma en que lo ves, y cuando cambia la forma en que lo ves, cambia la forma en que lo haces. Entonces dile al que está a tu lado: arrepentimiento es un regalo de Dios. Y los regalos de Dios no se rechazan. Eso es lo primero. Lo segundo que ocurre es que cambia tu enfoque. Tu enfoque. Somos muy ocupados, yo lo sé. Hay muchas cosas para hacer. Rodi nos decía, con los empresarios y con el equipo el viernes, nos decía: todo lo que Dios hace es bueno, pero no todo lo bueno es de Dios. Entiéndeme bien esto. Quizás hay muchas cosas que funcionaron en otro tiempo, pero que en este tiempo no están funcionando, pero las seguimos haciendo. O quizás fueron cosas que a otros les funcionan o otros fueron llamados a hacer, pero que Dios no nos ha llamado a hacer a nosotros. Lo que nosotros necesitamos es enfocarnos. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado, vamos a ser mucho más productivos, más fructíferos. Pero para enfocarlos en lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser como los de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y como eran entendidos en los tiempos, sabían que era lo mejor para los hijos de Israel. ¿Y cómo hacemos para ser entendidos en los tiempos y podernos enfocar? Tenemos que estar a los pies de Jesús. Porque cuando estamos a los pies de Jesús y escuchamos su voz, es que tenemos su dirección para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Lucas 10, 38 al 42 es un buen ejemplo para representar esto. Lucas 10, versículo 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba, diga conmigo, distraída
con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¿Cuántos han escuchado la voz de la esposa así? ¿Usted qué va a hacer con esa muchachita, con ese muchachito? Dígale que lave los platos, ¿sí o no? Suena parecido. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa, di conmigo, una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Dos mujeres y cada una tomó una decisión. María tomó la decisión de sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Marta tomó la decisión de estar pendiente de los preparativos de la cena. Si María se sentó a escuchar enseñanzas de Jesús, ¿era por qué? Era porque Jesús estaba enseñando. Jesús estaba compartiendo algo. Y Marta no solo estaba enfocada en los preparativos de la cena, sino que distraída. Y es clave en este verso. ¿Qué es una persona? ¿Qué es distraerse? Es dejar de prestar atención a algo, es decir, es perder enfoque. Y muchas cosas de Dios y muchos momentos de Dios nos los perdemos por estar distraídos. Muchas veces en la alabanza está el toque de Dios, en la palabra, aun cuando alguien está presidiendo y lanza una palabra, una oración, y estamos distraídos y perdemos el momento de Dios. Y no solo dentro de la iglesia, en la casa. Necesitamos estar enfocados. El enfoque de María era Jesús. El enfoque de Marta era servir a Jesús. Marta se enojó con Jesús y le ordenó. ¿Tú te imaginas uno dándole una orden a Jesús? ¡Hey, Jesús! ¡Mírala! ¡No me ayuda! Dile tú, ordénale tú. Suena loco, ¿no? Que uno esté dándole órdenes al maestro para otra persona. Y muchas personas están enojadas porque otras personas no hacen lo que ellos quieren. Es más, hay muchas personas que se van de la iglesia porque creen que la iglesia no está haciendo lo que debería hacer. Mi pregunta es: ¿no está haciendo lo que debería hacer según el punto de vista de quién? Cuando la gente viene y me dice: pastor, me voy de la iglesia. Y yo le digo: ¿y cuál es la razón? Y me dicen: es que estoy escuchando la voz de Dios que me está moviendo a otro lugar. Jamás me meto en la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios a cada persona lo lleva a donde esa persona va a cumplir el propósito de Dios. Pero cuando esa otra motivación, les digo: busca a Dios. Y no es porque no se vayan y se congreguen aquí. No, yo no soy el dueño de las almas. El dueño de las almas es Jesús. Pero cuando no escuchas la voz de Dios sino otras voces, a veces vas donde no es donde vas a cumplir el propósito de Dios. A veces somos egoístas. A veces hay egoísmo en nuestra naturaleza. Y muchas veces lo que queremos es la iglesia que yo quiero, la iglesia que yo necesito, pero no estoy pensando en la iglesia que en la ciudad necesita y la iglesia que el llamado que Dios dio a la iglesia a hacer. Cada iglesia, cada denominación tiene un llamado, una forma específica. ¿Y sabes lo que debemos hacer? Honrar ese llamado, honrar eso que Dios nos dio, buscar esa unidad, porque al fin de cuentas lo que buscamos es que el nombre de Jesús sea conocido y que el nombre de Jesús sea exaltado. Mira, Jesús nunca le pidió a Marta que cocinara. Tú no lees en el pasaje que Jesús le haya pedido a Marta que cocinara. Ahora, ¿ella estaba haciendo algo bueno? Era algo para Dios, pero era algo que Dios no le dio a hacer. Y como era algo que Dios no le dio a hacer, estaba preocupada, estaba distraída, estaba ansiosa. Porque cuando la presencia de Dios no está en lo que haces, te toca sostenerlo a ti. Y es muy difícil sostener algo que Dios no te ha dado a hacer. ¿Significa esto que lo que Dios nos dio a hacer es fácil? No. Pero ¿qué es lo que te sostiene cuando no se pone fácil? Que sabes que Dios te lo dio a hacer. Cuando la gente dice: quiero plantar una iglesia, y digo: ¿es el llamado de Dios? No, yo quiero. ¿Sabes lo que eso significa?
sostener algo que Dios no te dio a hacer. Pero también he visto plantadores en situaciones muy difíciles, llorando en escasez, pero que saben que Dios les dio una palabra y que Dios los puso ahí, entonces van a permanecer, porque cuando Dios ha dicho, Él es fiel y Él va a cumplir lo que ha dicho. Pero por eso necesitamos enfoque. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? Porque en lo que Dios me ha llamado a hacer, Él va a estar y Él va a respaldar. Jesús nunca criticó el servicio de Marta. Yo no estoy diciendo que Jesús no quiere que le sirvas, no. Él no criticó el servicio de Marta, criticó los motivos de su corazón. Él con mucha dulzura le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles que has perdido de vista la única cosa por la cual vale la pena preocuparse. María ha escogido esa parte y nadie se la quitará. Porque cuando tu porción es Dios, pueden quitarte cualquier cosa, pero no pueden quitarte tu Dios. Por eso Dios tiene que ser la prioridad. Por eso Dios tiene que estar sentado en el trono de tu corazón. María no era perezosa. Ella buscaba ser como su Señor, que solo hacía lo que veía hacer al Padre. Y no se trata de hacer cosas para ganar la atención y el favor de Dios. Se trata de buscar la presencia de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Bill Johnson dijo: trabajar en la presencia es mucho más efectivo que trabajar por la presencia. Esa es la diferencia entre alguien que tiene un corazón de siervo y alguien que tiene un corazón de hijo. El corazón de siervo trabaja para ganar el favor y para ganar la presencia. El corazón de siervo. El corazón de hijo sabe que tiene la presencia y trabaja en la presencia y en el favor de Dios. Lo tercero que produce un encuentro con Dios es cambio en la pasión. Ahora, cuando estás con Dios, lo que más te apasiona es Dios. Lo que más amas es Dios. Y eso se traduce también en apasionarte por las personas y en amar las personas. Mire, cuando conocemos a Dios, ¿qué es lo que queremos? Darlo a conocer. Nos enamoramos, nos tragamos. ¿Cómo es cuando tú viste a esa persona que te gustaba y la encontraste por primera vez cara a cara? Y viste sus ojos y viste que su sonrisa y tú dices: wow, Señor, que todo se caiga alrededor, pero que este momento permanezca. Si eso sucede entre nosotros, imagínate cara a cara con Dios. Cuando ves los ojos de Jesús, te seduce de una forma, tú quedas tragado, enamorado. No quieres que ese momento pase. Una llama de pasión se enciende en tu corazón, que tú no quieres otra cosa que hablar de Él, de cómo Él te liberó, de cómo Él te restauró. Tú no ves la hora de llegar a la iglesia porque vas a alabar con todos los que están también enamorados de Dios, porque vas a recibir una palabra, porque tienes expectativa de lo que Dios va a hacer. Y no ves la hora de salir a compartirlo con otros y de escribirlo. ¿Por qué? Porque todo el día estás pensando en Él. Estás apasionado, apasionada por Él, enamorado, enamorada de Él. Nosotros estamos a punto de lanzar los grupos ahorita en febrero. ¿Por qué crees que lo estamos haciendo? ¿Porque es un requisito para llenar? No, porque estamos apasionados por Él y creemos que cada uno de esos grupos, cada uno de los que va a liderar, tiene la presencia de Dios, y que cada persona que va a ir a esos grupos va a tener la oportunidad de encontrarse con Dios, de recibir su amor y de que su vida sea transformada. Cuando Jesús nos dio la gran comisión, no era una sugerencia. Es como su nombre lo indica, una comisión. Y una comisión es un encargo para representar a alguien en una labor. Qué privilegio, qué honor que Dios nos dio para representarle a Él, en ser portadores de su amor, de su presencia, y discipular a otras personas para que vengan a Cristo. No hay nada mejor y mayor que eso. Pero ¿es por qué? Porque los encuentros con Dios producen eso, un amor por Dios y un amor por las personas. Es más, cuando tenemos esos encuentros con Dios, tus sueños cambian. Tú estás en la presencia de Dios y tú le dices a Dios: este es mi sueño. ¿Y sabes qué te dice Dios? Demasiado pequeño.
Porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Isaías 55. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los tuyos. Entonces te dice, no, sueña más grande. Pero es que, Señor, yo no puedo, pero yo sí puedo. Y empiezas a ver las cosas mayores. Y empiezas a ver que no hay nada imposible que Dios te ha dado a hacer, porque Él es el que lo hace posible. Estoy soñando con algo grande este año. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí sé que Él me lo dijo. Y si Él me lo dijo, Él va a cumplir. Los grandes sueños de Dios no solamente necesitan pasión, necesitan fe. Y la fe requiere que demos pasos de obediencia para ver lo que Dios ha prometido. Cuando nos apasionamos por Dios, todas las bajas pasiones mueren, porque la pasión por Dios es mayor. Lo cuarto que produce un encuentro con Dios es que corres el riesgo de volverte adicto. Y ese riesgo es un riesgo que vale siempre la pena correr. ¿Qué sucede cuando te dan a probar algo muy rico? ¿Qué sucede? Usted está en esas fiestas, matrimonio, 15, y pasan los pasabocas. Míreme a mí, no mire el mango, por favor. Todos se distrajeron con ese mango. Míreme a mí. ¿Qué sucede? Están en esa fiesta y usted le dice a su familia, no coman nada porque ahora lo que van a dar es comida. Y pasan los pasabocas y usted coge uno de esos y qué vaina tan rica, hermano. Y cuando va a mandar la mano al plato ya no hay. Y pregunta, ¿no traen más? No. ¿Usted qué hace? ¿Dónde venden eso? ¿Sí o no? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque cuando usted experimenta algo rico, quiere más. Cuando usted experimenta la presencia de Dios, usted dice, wow, yo quiero más. Yo no estoy hablando del concepto de omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Estoy hablando de experimentar a Dios, de que pases del concepto a la experiencia, que sientas su presencia. Porque cuando eso pasa, tú dices, yo quiero más. Yo quiero más. Ahora, ¿por qué te da hambre o sed de algo? ¿Por qué? ¿Por qué te antojas de algo? Tú no te antojas de algo que nunca has probado. Te da hambre o sed de algo porque son cosas que existen. Cuando trajeron este mango, todo el mundo se distrajo. Y hay muchos hicieron, es que, ¿sí o no? Ahora imagínate cuando yo cojo una porción de este mango y hago esto. Y después, y vamos a darle un toquecito. Y después, muy bueno. Permiso, me lo voy a comer todo. Perdón por hablar con la boca llena. A algunos se les destemplaron los dientes, otros se les hizo agua a la boca y otros, el del lado tuvo que hacerle así para quitarle la baba que le estaba cayendo. Cuando tú experimentas algo rico, tú quieres más. Y eso pasa con la presencia de Dios. Cuando te comes 3 de esto, te cansas. Pero nunca te cansas de la presencia de Dios. Porque siempre hay más, porque cada vez es más rico, porque cada vez es mejor. Mi esposa me decía este salmo, Salmo 63:5, NTV. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. ¿Ves cómo era David? Tú me satisfaces más, tu presencia, que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Es imposible tener hambre de algo que no existe. Por eso cuando experimentas, sabes lo que es Dios. Mire, yo le decía a Lili, cuando llegaba muchas veces a casa, amor, tengo sed. Y ella venía con un vaso de agua. Y yo le hacía la pregunta, ¿no hay aguapanela? Lo que tiene sed es de aguapanela. Esto es importante.
Porque muchas veces buscamos saciar el hambre que tenemos por Dios con otras cosas. Pero lo único que va a saciarte es Dios. Jesús dijo: todo el que tiene sed, venga a mí. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo único que puede saciar el hambre, la sed que sientes en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, es la presencia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Al final le das el mango a alguien que tenga buen dominio propio. Se va a acercar. Porque la presencia de Dios produce dominio propio. Muy bien. Ya no están mirando el mango. ¿Sabes quién era la persona, en mi concepto, en la Biblia, que más perseguía la presencia de Dios? David. ¿Por qué la perseguía? Porque la conocía. Si la persona del piano puede ir subiendo, por favor. Porque la conocía. David se volvió un adicto a la presencia de Dios. Mira, tanto que cuando David pecó, él no dijo: no me quiten el palacio, no me quiten el reino, no me quiten todas las posesiones que el Señor me ha dado, ni me quiten el prestigio, la fama. Todo eso era un segundo plano para David. Lo único que él decía: no quites de mí tu presencia. Él sabía que era lo mejor, él sabía que era lo mayor, porque él lo había experimentado. Él fue el que escribió Salmo 27:4. Lo único, solo una cosa, lo único que pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando en su santo templo. Lo mismo con María. Jesús mismo dijo: lo único por lo que vale la pena preocuparse. David nos revela un secreto de la presencia en el Salmo 37:7. Hay dos cosas bien importantes ahí. Salmo 37:7. Lo primero que dice es: quédate quieto en la presencia del Señor. Y lo segundo que dice: y espera con paciencia que Él actúe. Lo primero, quédate quieto en la presencia del Señor. Descansa en la presencia del Señor. Eso tiene dos traducciones. Según el contexto se puede usar las dos traducciones. La primera es literal: descansa, quédate quieto. La segunda es fantástica: es dar un paseo de placer. ¿Te imaginas a Dios con Adán en el huerto? Con ese paisaje, con ese aroma, con esa paz, con ese gozo. Solo Dios y Adán caminando juntos, dando un paseo de placer. Eso es uno de los significados de quédate quieto. Y ahí es donde está el verdadero descanso. Pero después dice: espera con paciencia a que Dios actúe. Esperar con paciencia no es pasividad, no es relajo. Lo que traduce esperar con paciencia es resolución, es disciplina, es enfoque, es estar atento, es como tender una emboscada a Dios. Cuando tú, y esto me lo van a entender los pescadores, estás pescando, lanzas, tú no te olvidas de la vara, tú estás enfocado, miras el nylon, estás pendiente, estás atento, porque estás tendiendo una emboscada. Hay peces que vienen como un toro, agarran la carnada y se van, tiemplas de una el anzuelo. Pero hay peces que simplemente van y pican y pican, y que si tú no estás atento se comen la carnada o la tumban. A veces la presencia de Dios viene como esa primera parte, todo el mundo la siente, es fuerte. Pero a veces la presencia de Dios viene suave, dulce, y si no estás atento, la pierdes. Esperar con paciencia. Imagino yo como esta mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Estaba en la multitud. Estoy casi seguro que no estaba en la multitud por casualidad, porque tenía que estar camuflada, porque no podía estar ahí, porque era considerada inmunda. ¿Y qué estaba esperando? Solo un momento. Cuando medio pase por mi lado, me lanzo y toco el borde. Y Jesús,
cuando siente que es tocado, voltea. Alguien me tocó y Pedro dice: pero maestro, mira toda la multitud, te chocaste con alguien. No, alguien me tocó diferente. Porque cuando estás esperando con paciencia esos momentos de Dios, Dios actúa. Espera en la presencia, espera con paciencia hasta que Dios actúe. Todos los que están esperando con paciencia el mover de Dios, el toque de Dios, la presencia de Dios, Él no los decepciona. Y David sabía eso y nos lo enseñó. Tienes que estar atento. Un día estaba pescando con Cristian, el hijo del pastor, y a mí se me enredó mi vara. Y él hizo esto, puso la vara de él aquí y volteó a ayudarme. Y cuando volteó a ayudarme picó y se llevó la vara. Se la llevó, literal. No puedes distraerte. Lo más importante en la vida de una persona es buscar la presencia de Dios, es perseguir a Dios. Y yo creo que cuando nos volvemos adictos a su presencia, las demás adicciones desaparecen, porque absolutamente nada en la vida puede competir con la presencia de Dios. Eso merece un aplauso a él. Cuando lees las historias, estos héroes de la fe, de Moisés, de Gedeón, de Jacob, de Juan, tú te das cuenta de una cosa: no fue un solo encuentro, fueron muchos encuentros, pero de todos salían diferentes. Ahora, esto es muy importante, te lo voy a decir en secreto. Acércate para que puedas escucharlo bien. Cuando lees los relatos, te das cuenta de que nada alrededor había cambiado. Nada. Ellos se encontraron con Dios, pero nada alrededor cambió. Nada externamente cambió, pero todo internamente empezó a cambiar. Muchos están esperando a que todo alrededor cambie, a que todo en el exterior cambie, y nada va a empezar a cambiar hasta que empiece a cambiar tu interior. Y la única forma de que empiece a cambiar tu interior es que estás en la presencia de Dios, es que tienes un encuentro con Dios. Y cuando eso ocurre, la presencia de Dios viene a tu vida, te cambia a ti y empieza a cambiar todo alrededor. Porque ya donde tú vas, tú tienes la presencia, y donde la presencia va es irresistible. Todo empieza a ser cambiado, todo empieza a ser transformado. Por eso es que Moisés le dijo a Dios: si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero si tú vas conmigo, donde quiera que sea voy, porque donde quiera que vaya, todo va a ser cambiado, todo va a ser transformado. Jeremías 29:13 dice que todo el que busca a Dios de corazón va a encontrarlo. Pero lo más espectacular de Dios, pueden ir recogiendo esto por favor, no es que lo busquemos. ¿Sabe por qué lo buscamos? Porque Él nos atrae, porque Él nos seduce. ¿Sabes por qué lo amamos? Porque Él nos ama. Es Dios siempre tomando la iniciativa para atraerte a Él, para seducirte, para mostrarte su amor. La prioridad siempre tiene que ser Dios. Si no se le quedan muchas cosas, que se le quede eso. Que hoy usted y yo podamos hacer un compromiso. Voy a darle mi mejor tiempo a Dios.